Hola a todos, soy Jason Plotkin. Tal vez me conozcan por mi libro Crash Course to Recovery and Beyond, donde comparto mi experiencia personal tras haber sufrido 2 accidentes automovilísticos graves. A raíz de esas experiencias, me he comprometido profundamente a ayudar a las familias a entender sus opciones legales, especialmente cuando surgen nuevos desafíos legales. Hoy quiero hablar de un tema que está generando mucho revuelo: las posibles demandas contra los fabricantes de alimentos ultraprocesados. Es importante que sepan qué está ocurriendo y cómo podría afectarles a ustedes o a alguien que aman. En los últimos meses, cada vez más padres han alzado la voz sobre el aumento de diagnósticos de diabetes tipo 2 y enfermedad del hígado graso no alcohólico en niños, condiciones que antes eran poco comunes en menores. Algunas familias creen que la comercialización y la composición de los alimentos ultraprocesados han jugado un papel clave en estos diagnósticos. Ya se han presentado demandas, y los expertos legales están atentos para ver si esto marcará un punto de inflexión similar a lo que ocurrió con las demandas contra la industria tabacalera hace décadas. Siempre nos mantenemos al tanto de las tendencias en litigios, porque, en última instancia, nuestra prioridad es proteger a las familias. Si estas demandas contra los fabricantes de alimentos ultraprocesados toman fuerza y decidimos involucrarnos, queremos que nuestra comunidad y ustedes tengan la información necesaria para tomar decisiones informadas. Vamos a empezar con lo básico. Los alimentos ultraprocesados son los que suelen encontrarse en los pasillos centrales del supermercado. Productos como cereales azucarados, comidas congeladas, pastelitos, papas fritas y refrescos. A menudo contienen grandes cantidades de azúcares refinados, aditivos artificiales y conservantes. Investigaciones sugieren que estos alimentos podrían estar diseñados de manera que fomenten comportamientos alimenticios adictivos y representen riesgos graves para la salud si se consumen en exceso con el tiempo. Recientemente, un estudio publicado en JAMA encontró que un aumento del 10% en el consumo de alimentos ultraprocesados en niños estaba vinculado a un incremento significativo en el índice de masa corporal, IMC, y tasas más altas de obesidad en niños varones. Estos hallazgos, entre otros, están alimentando la conversación sobre la responsabilidad legal de los fabricantes de alimentos. Hemos visto nuevas demandas presentadas en lugares como Filadelfia. Los demandantes argumentan que los fabricantes de alimentos promovieron de manera consciente productos potencialmente adictivos y dañinos para los niños, sin revelar los riesgos asociados, algo muy similar a lo que vimos con las demandas contra la industria del tabaco y la crisis de los opioides. Gigantes de la industria, como Kraft Heinz, General Mills y Coca-Cola, ya están envueltos en batallas legales que podrían determinar si estas demandas se expanden a nivel nacional. Quizás te preguntes, ¿y esto qué tiene que ver con mi familia? Bueno, si tu hijo o incluso un adulto en tu vida ha sido diagnosticado con diabetes tipo 2 o enfermedad del hígado graso no alcohólico y sospechas que el consumo frecuente de estos productos pudo haber influido, esta conversación es más relevante de lo que crees. No significa que automáticamente tengas un caso legal, pero sí resalta la importancia de estar informado. Muchas familias no tienen idea de que los alimentos que consumen a diario por comodidad podrían estar relacionados con problemas de salud graves a largo plazo, y por eso, demandas como estas pueden servir como un llamado de atención no solo para los grandes fabricantes, sino para todos nosotros para exigir más transparencia sobre lo que estamos poniendo en nuestros platos. Muchos padres con los que trabajamos en casos de lesiones personales nos preguntan: oye, vimos estas demandas en las noticias, ¿deberíamos preocuparnos? Mi respuesta: presta atención a la ciencia, habla con tu médico, y si crees que tu situación puede estar relacionada con estos temas, mantente informado sobre futuros anuncios legales. Si quieres más información sobre estas demandas potenciales, si te preguntas si podrías calificar en el futuro, contáctanos o llámanos a nuestra oficina. En el peor de los casos, saldrás más informado sobre lo que está ocurriendo en el mundo legal. Como alguien que ha estado en el lado de la víctima 2 veces, sé lo crucial que es tener un equipo legal que realmente entienda tus dificultades y luche incansablemente por ti. En Pinder Plotkin, nuestra especialidad es la ley de lesiones personales, pero también nos dedicamos a mantenerte al tanto de los riesgos emergentes y los litigios futuros que podrían afectar a tu familia. En mi libro Crash Course to Recovery and Beyond, hablo mucho sobre lo aterrador que puede ser cuando la vida te golpea con algo que nunca viste venir, ya sea un accidente automovilístico, un diagnóstico inesperado o el descubrimiento de que ciertos alimentos podrían haber dañado la salud de tu hijo. Necesitas orientación, tranquilidad y pasos prácticos para seguir adelante. El panorama legal en torno a los alimentos ultraprocesados está evolucionando rápidamente. Una demanda aquí, otra allá, y de repente hay un litigio nacional masivo. He visto esto pasar con otros temas, y si estas demandas toman impulso, querrás un bufete de abogados a tu lado que pueda manejar casos complejos y enfrentarse a grandes corporaciones. Si ese día llega, y tú o un ser querido enfrentan problemas de salud relacionados con estos productos, comunícate con nosotros. Tal vez podamos ayudarte o guiarte hacia alguien que pueda hacerlo. Antes de terminar, quiero recordarte que nada de esto es asesoría legal o médica, solo información general para que estés al tanto. Consulta siempre con un profesional calificado sobre tu situación específica. Y recuerda, si estas demandas siguen creciendo, las decisiones de los tribunales podrían cambiar toda la industria alimentaria.
Gracias por tu tiempo hoy. Si te pareció útil esta información, dale me gusta, comenta si quieres compartir tu opinión sobre el tema. Mantente informado porque esa es la primera línea de defensa para ti y los tuyos. Cuídense y nos vemos en el próximo video.